¿Alguna vez has sentido que, aunque lo das todo, él actúa como si fueras reemplazable? ¿Que su ego parece más fuerte que tu presencia? ¿Como si siempre tuviera la última palabra? Pues escucha con atención, porque aquí viene la verdad que nadie te dice. Cuando tu valor se impone, su ego se quiebra. Y ese día, él deja de verte como una opción más y empieza a temer perderte como nunca antes. Lo que vas a descubrir ahora no es teoría, es práctica. Es el tipo de actitud, de energía y de mentalidad que cambia la dinámica para siempre. Porque cuando ya no negocias tu valor, todo su juego se derrumba. Él no entiende qué ocurre, solo siente un vacío que lo persigue, un miedo que lo controla y un deseo incontenible de volver a ti. Este video es muy poderoso. Te platicaré de 3 mujeres con las que tuve consulta y seguí su caso todo para ilustrarte todo con lujo y detalle. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. ¿Listo? Comencemos. Hay un error tan común, tan silencioso, que destruye más relaciones que la traición misma. Ese error es confundir el amor con la complacencia. Y lo más peligroso es que lo haces sin darte cuenta. Empiezas con pequeños gestos de entrega, pensando que si das más, te valorará más. Que si sacrificas tu tiempo, tu voz, tus límites, él o ella entenderá cuánto significas. Pero la verdad, y escúchame bien, es que lo único que logras con eso es alimentar su ego, no su amor. El ego humano, como decía Carl Jung, se alimenta de aquello que lo confirma como centro del universo. Y cuando siempre estás disponible, cuando siempre cedes, cuando callas para no molestar, lo que le estás diciendo al inconsciente del otro es: tú eres más importante que yo. Puede que en tu mente lo disfraces de amor, pero en su inconsciente se graba otra cosa: poder. Y el poder nunca se confunde con amor. El poder se disfruta, se domina, se explota. Te contaré una historia real que ilustra este punto. Andrea conoció a Marcos y desde el inicio sintió que él tenía un carácter fuerte, una presencia dominante. Ella, temiendo perderlo, decidió convertirse en la pareja perfecta. Lo complacía en todo, organizaba su agenda alrededor de él, incluso dejaba a un lado sus pasatiempos y amistades para estar siempre disponible. ¿Qué pasó? Al principio, Marcos parecía encantado, pero con el tiempo empezó a darla por sentada. Cada gesto de entrega de Andrea ya no se leía como amor, sino como obligación. Su ego se alimentaba de la certeza de que ella no se atrevería a perderlo. Y mientras más daba a Andrea, más indiferente se volvía a él. Este error invisible, el de confundir amor con complacencia, nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonado, miedo a no ser elegido. Pero ese miedo se disfraza de amor en tu mente. Piensas que lo haces porque amas. Lo que en realidad haces es negar tu propio valor, disminuir tu propia energía para sostener la comodidad del otro. Y aquí está la parte más dolorosa. Cuando tú haces todo por complacer, no despiertas gratitud, despiertas costumbre. Lo que para ti es sacrificio, para el otro se convierte en expectativa. Y lo que debería ser un regalo, se convierte en obligación. De repente, tu entrega ya no vale nada, porque su ego la asume como su derecho. ¿Sabes cuál es la consecuencia de este error? Que empiezas a perder atractivo. Porque lo que enamora no es la sumisión. Lo que enamora es el contraste entre 2 fuerzas que se encuentran en dignidad. Si uno se arrodilla, el otro se engrandece, pero no ama. El amor no nace de un ego inflado. El amor nace del respeto. Carl Jung hablaba del principio de individuación, ese proceso en el que una persona descubre quién es en esencia y actúa desde allí. Cuando no respetas tu propia individuación y te diluyes en la vida del otro, te conviertes en sombra. Y nadie se enamora de una sombra. Se aprovechan de ella, la utilizan, la toman como soporte.
pero no la temen perder, porque no la ven como un ser completo. Aquí es donde debes despertar. No confundas tu entrega con amor verdadero. El amor verdadero se da desde la abundancia, no desde la carencia. Tú puedes amar profundamente y aún así decir no. Puedes estar disponible, pero no siempre. Puedes dar, pero también exigir. El amor sano no es complacer cada capricho, sino encontrarse en un punto donde ambos se reconocen como iguales. Piénsalo así. Cuando tú confundes amor con complacencia, en realidad estás diciéndole al otro, tú eres más grande que yo. Y el inconsciente humano, al percibir eso, activa el ego, disfruta la ventaja, pero no se compromete. En cambio, cuando actúas desde tu valor, cuando no sacrificas tu voz ni tu esencia, el inconsciente del otro recibe un mensaje completamente distinto. Aquí hay alguien que puede perderse y no me conviene perderlo. Eso ya no alimenta solo su ego. Eso despierta su temor. Ese es el punto central. Tu valor no se negocia. Si lo negocias para ganar amor, lo que ganas es indiferencia. Si lo afirmas con firmeza, lo que despiertas es respeto y atracción. Lo que debes entender es que tu papel no es sostener el ego del otro. Tu papel es sostener tu propia dignidad. Y cuando haces eso, curiosamente, es cuando su ego empieza a temer perderte. Porque escucha bien, nadie teme perder a quien siempre se queda. El verdadero temor nace cuando el otro siente que tú puedes irte, porque tu amor es elección, no necesidad. Por eso, el primer paso en este camino es reconocer este error invisible, dejar de disfrazar tu miedo de amor y empezar a ver dónde realmente estás entregando tu valor como si fuera un descuento. El amor no necesita descuentos. El amor verdadero necesita dignidad. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de competir con su ego. Y aquí quiero que prestes muchísima atención, porque este es el punto donde la mayoría se queda atrapada. Piensan que para ser vistos, para ser valorados, deben demostrar constantemente que son mejores, más entregados, más dispuestos. Pero cada vez que entras en esa competencia invisible con su ego, pierdes. ¿Por qué? Porque el ego siempre juega en casa, en su propio terreno. Si te esfuerzas por ser reconocida o reconocido desde ahí, terminas esclavo de una validación que nunca llega de forma genuina. Te contaré la historia de Ruth, una mujer con un talento impresionante para el arte. Ella pintaba desde niña, pero cuando conoció a Daniel, decidió relegar esa parte de sí misma para convertirse en la pareja perfecta que él necesitaba. Daniel era un hombre brillante en los negocios, pero también profundamente orgulloso. Cuando Ruth hablaba de su arte, él apenas sonreía y desviaba la conversación hacia sus propios logros, y en lugar de mantener firme su valor, Ruth empezó a competir con ese ego. Si le demuestro que yo también soy valiosa, si lo apoyo más que nadie, si me hago indispensable en su vida, entonces me reconocerá. ¿El resultado? Mientras más se esforzaba, más invisible se volvía. Aquí está el secreto que pocos se atreven a aceptar. Tu valor no necesita competir con nadie. Cuando compites con su ego, le entregas el poder de decidir si eres suficiente o no. En cambio, cuando te mantienes en tu centro, cuando no necesitas demostrar ni robarle escenario a su orgullo, algo se rompe en su inconsciente. Su ego está acostumbrado a alimentar la dinámica donde él brilla y tú validas. Pero cuando no juegas ese juego, cuando tu valor se impone de manera silenciosa, lo que despiertas no es comodidad, sino incomodidad. Y esa incomodidad se transforma en atracción.
Claudie es otro ejemplo. Ella estaba con un hombre que siempre hacía sentir que ella debía agradecerle por su presencia. Cada conversación era un recordatorio de lo afortunada que debía sentirse por estar con alguien como él. Durante un tiempo, Claudie jugó ese rol. Lo admiraba sin medida, lo complacía en todo, se moldeaba a sus exigencias. Pero un día, sin pelear, sin reproches, simplemente dejó de competir. No intentó ganarle en su juego de validaciones, sino que se enfocó en su propio mundo. Retomó su proyecto de escritura, volvió a practicar yoga, empezó a brillar en círculos que no tenían nada que ver con él. Y de repente, él comenzó a verla con otros ojos. Lo que antes parecía garantizado, ya no lo era. Su ego, acostumbrado a dominar, empezó a temer perderla. ¿Te das cuenta del patrón? El ego siempre quiere público, pero cuando dejas de competir, cuando no lo aplaudes ni lo desafías, sino que te conviertes en tu propio escenario, el ego se queda sin aire. Y allí sucede el giro. Tu valor se impone sin necesidad de imponerte. No con gritos, no con reproches, no con demostraciones desesperadas. Se impone en silencio porque se vuelve innegable. Solimar lo entendió después de años de sufrimiento. Su pareja, un hombre con una personalidad carismática y magnética, siempre estaba rodeado de admiración. Ella se sentía pequeña a su lado e intentaba compensar esa sensación complaciéndolo en todo. Pero en el fondo, lo que hacía era competir con el público que lo aplaudía. Hasta que un día despertó. ¿Por qué necesito competir con su ego si mi valor no depende de él? Tomó una decisión radical. En lugar de gastar energía en ganarse un lugar en su mundo, empezó a expandir el suyo. Aprendió un nuevo idioma, viajó con amigas, cultivó su espiritualidad. Y como un reflejo inevitable, él empezó a observarla distinto. Ya no era la mujer que buscaba su aprobación, era la mujer cuya vida parecía más grande que su ego, y eso lo descolocó por completo. Carl Jung decía que lo que resistes persiste. Y es exactamente lo que ocurre cuando compites con el ego de otra persona. Mientras más intentas vencerlo, más fuerte lo haces. Pero cuando no entras en su juego, cuando eliges no resistir ni demostrar nada, el ego se enfrenta con un vacío que no sabe controlar. Y en ese vacío comienza el temor. Temor de que ya no dependas de su aprobación. Temor de que tu mundo siga adelante sin él. Temor de que tu valor sea tan grande que él no pueda contenerlo ni dominarlo. El giro de poder ocurre justo allí, cuando entiendes que tu valor no es una moneda de intercambio para ganarle a su ego. Tu valor es intrínseco. Es el eje que sostiene tu vida, independientemente de quién se cruce en tu camino. Y cuando actúas desde ese lugar, el inconsciente del otro lo percibe de inmediato. Ya no eres la persona que compite ni la que aplaude. Eres la que se sostiene. Y esa es la figura que el ego teme perder, porque sabe que no puede controlarla. Entonces pregúntate, ¿en qué áreas de tu vida estás intentando competir con su ego? ¿Dónde estás gastando energía en demostrar algo que ya eres? Porque mientras sigas jugando su juego, seguirás perdiendo. Pero si eliges salir del tablero, si decides no necesitar demostrar nada, tu valor se volverá evidente, imponente, inevitable. Y ahí, justo ahí, es donde su ego empieza a temer perderte. Hay algo que el ego jamás confiesa en voz alta, pero que lo persigue en silencio. El miedo a enfrentarse con alguien que no puede manipular. Y es aquí donde tu firmeza, esa determinación tranquila que no se negocia, se convierte en un espejo brutal que lo desarma. Déjame explicarlo. El ego busca constantemente control. Controlar lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. No necesariamente de manera consciente, sino desde esa necesidad inconsciente de mantenerse por encima, de tener el poder de decidir el valor de todo lo que lo rodea. Y cuando una persona,
en este caso tú, decides mantener tu firmeza, decides no ceder tu esencia ni rogar por atención, lo que haces es exponer la mayor fragilidad del ego, que detrás de su máscara de grandeza, en realidad hay un niño asustado que teme al abandono. Te lo ilustro con la historia de Mireya. Ella siempre había sido una mujer complaciente. Su pareja, un hombre con mucho carisma social, estaba acostumbrado a que todos lo siguieran en sus caprichos. Cuando discutían, él aplicaba la estrategia del silencio. Podía dejar de hablarle por días, esperando verla desesperada, rogando por reconciliación. Y durante años funcionó. Mireya corría tras él, buscaba explicaciones, asumía culpas que no eran suyas. Pero un día, algo cambió. Mireya decidió no entrar más en ese juego. Cuando él se fue a refugiar en su silencio, ella se mantuvo firme. No desde la rabia, no desde la indiferencia fingida, sino desde una serenidad que nunca había mostrado. En lugar de perseguirlo, ella siguió con su vida. Retomó sus caminatas al amanecer, salió con sus amigas, sonrió incluso en su ausencia. ¿Y qué pasó? El ego de él se quebró, porque de pronto, ese silencio que antes era un arma, ahora se convertía en un espejo. El espejo que le mostraba su propio vacío. ¿Sabes qué descubrió Mireya? Que la firmeza no es un grito, no es una amenaza, no es un muro, es un reflejo. Cuando no te derrumbas frente a sus tácticas, le devuelves la imagen que nunca quiso ver, la de un hombre que depende de tu reacción para sentirse grande. Y ese descubrimiento es aterrador para el ego. Aquí está la paradoja. Cuanto más firme eres, más miedo despiertas, porque tu firmeza revela lo que él intenta ocultar. Al no ceder, al mantenerte en tu centro, dejas claro que su poder sobre ti era una ilusión. Y cuando esa ilusión se rompe, el ego no solo siente que pierde terreno, siente que pierde el control de su narrativa. Claudie, sí, la misma de la historia anterior, vivió otra escena que lo confirma. Tiempo después, en una discusión intensa, él le lanzó palabras hirientes esperando su reacción. Ella, en lugar de explotar o justificarse, lo miró con calma y dijo: «No voy a pelear por demostrar lo que ya sé que soy». Y guardó silencio. Esa firmeza lo descolocó por completo, porque en ese momento, él entendió algo que nunca había considerado. Ella no necesitaba convencerlo, no necesitaba su aprobación, no necesitaba entrar en la dinámica de demostrar quién tenía razón. Y frente a ese espejo, lo único que él podía ver era su propia inseguridad proyectada. Esto es lo que Jung llamaba la proyección inconsciente. Lo que más niegas de ti mismo, lo proyectas en el otro. El ego proyecta en ti su miedo al abandono, su necesidad de control, su inseguridad disfrazada de orgullo. Y cuando tú te mantienes firme, no entras en la danza de sus proyecciones, sino que se las devuelves como un espejo. Y ese reflejo es insoportable, porque lo obliga a verse a sí mismo y no a través del poder que cree tener sobre ti. Aquí radica tu verdadero poder, en no moverte de tu eje, en comprender que tu valor no se negocia, que tu dignidad no se discute. Y cada vez que actúas desde esa firmeza, algo en él comienza a temblar, porque inconscientemente entiende que ya no tiene el control. Y cuando el ego pierde el control, nace el miedo. Miedo de que tu fortaleza lo deje en evidencia. Miedo de que no seas tú quien lo necesita, sino él quien empieza a necesitarte a ti. Solimar también lo experimentó. Su pareja, un hombre acostumbrado a dominar emocionalmente, la retó un día con la típica frase: «Si no haces lo que digo, me voy». Años atrás, ella habría implorado para que no la dejara, pero esta vez respondió con serenidad: «Si decides irte, te respeto, pero yo no voy a dejarme de lado nunca más». Y continuó con su rutina. Ese instante marcó un antes y un después, porque por primera vez, él se dio cuenta de que no estaba frente a una mujer frágil que podía moldear con amenazas,
sino frente a un ser humano que no se dejaba manipular. Y ese espejo lo golpeó como nada antes lo había hecho. El ego siempre teme a la firmeza porque no sabe cómo controlarla. No puede doblarla con halagos ni destruirla con silencios. La firmeza revela que el verdadero poder nunca estuvo en sus manos, sino en tu capacidad de sostenerte sin caer en su juego. Y cuando experimenta ese espejo, su inconsciente entra en crisis. Una crisis que se traduce en miedo, y ese miedo se transforma en la pregunta que nunca admitirá en voz alta. ¿Y si la pierdo? Así que entiende esto. Tu firmeza es tu espejo. No necesitas gritar, no necesitas explicar demasiado, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas mantenerte en tu centro. Porque cuando lo haces, Él no ve a alguien que se doblega, sino a alguien que refleja lo que Él más teme, su vulnerabilidad. Y es en ese instante donde tu valor se impone con más fuerza, porque no lo buscas, lo encarnas. Hay un punto en la relación con alguien dominado por su ego, donde ya no se trata de lo que dices, ni de lo que callas, ni siquiera de cómo reaccionas. Se trata de lo que haces con tu vida cuando él ya no ocupa el centro. Y es en ese momento cuando tu independencia se convierte en la revelación más temida para su inconsciente. Déjame decirte algo. El ego masculino, y femenino también, porque esto no tiene género, se alimenta del control. Su mayor placer oculto no siempre es tenerte cerca, sino saber que puede interrumpir tu mundo con un gesto, con un mensaje, con un silencio, que tu atención gira a su alrededor como si fuera el sol. Y mientras eso ocurre, el ego respira tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando esa dinámica se rompe? ¿Qué ocurre cuando descubres que tu vida no depende de ese vaivén emocional, sino que se sostiene sola, fuerte, plena? Ocurre algo devastador para él. Pierde su poder. Voy a contarte la historia de Ruth, una mujer que parecía vivir atrapada en el vaivén de los caprichos de su pareja. Él estaba acostumbrado a marcar los tiempos, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo estar juntos. Pero un día, cansada de sentirse prisionera de esa dinámica, Ruth decidió recuperar su independencia. Comenzó a enfocarse en su carrera, retomó el piano que había abandonado años atrás y hasta se apuntó en un curso de fotografía. No lo hizo para provocarlo, ni como estrategia para hacerlo sufrir. Lo hizo porque entendió que había estado entregando su vida a un ego ajeno y no a su propia esencia. ¿El resultado? Su pareja empezó a experimentar algo que nunca antes había sentido: inseguridad real. Porque, de pronto, los silencios que antes servían como castigo ya no tenían efecto. Los desplantes que antes generaban lágrimas, ahora se encontraban con serenidad. Y la ausencia que antes la desarmaba, ahora era la oportunidad de ella para expandirse. ¿Y sabes qué sintió él? Miedo. Miedo profundo. Porque se dio cuenta de que su poder se desmoronaba al mismo ritmo en que ella levantaba su independencia. Aquí está la clave. La independencia no es un acto de rebeldía ni una declaración de guerra. Es un mensaje silencioso que su inconsciente capta al instante. Ya no me controlas. Y esa frase, aunque no la digas, se le graba como fuego, porque tu independencia no lo ataca, simplemente lo expone. Le deja claro que tú puedes respirar sin su oxígeno, caminar sin sus muletas, sonreír sin su aprobación. Y eso es lo que lo quiebra, porque el ego solo se siente grande cuando logra convencerse de que sin él, tú te pierdes. Te contaré de Solimar, que vivió una experiencia reveladora. Después de una ruptura dolorosa, él intentó volver a buscarla con las mismas tácticas de antes. Mensajes fríos para medir su interés, llamadas repentinas solo para comprobar si seguía disponible. Pero esta vez, Solimar no reaccionó como antes. No corrió a responder. No dejó su vida en pausa para esperarlo. Ella estaba ocupada en sí misma, en su propio crecimiento, en nuevas experiencias. Y cuando finalmente se encontraron cara a cara,
él notó algo que lo estremeció. Ella ya no lo necesitaba. Esa independencia lo golpeó como un recordatorio brutal de que ya no tenía las llaves de su mundo. ¿Sabes qué hizo él? Trató de recuperar terreno. La acusó de haber cambiado, intentó provocar su culpa, incluso buscó pelear para sentir que aún tenía poder. Pero nada funcionó, porque Solimar había cruzado una línea invisible, la de la independencia auténtica. Y frente a eso, no hay arma del ego que funcione, porque la independencia no es una fachada, no es una máscara, no es indiferencia fingida. Es la certeza de que tú eres suficiente, de que tu vida tiene sentido sin depender de la aprobación de nadie. Carl Jung lo explicó a su manera. Cuando una persona integra su sombra, deja de ser controlada por ella. Y tu independencia es exactamente eso: integrar lo que antes te esclavizaba. Donde antes había miedo al abandono, ahora hay confianza en ti misma. Donde antes había ansiedad por su validación, ahora hay paz en tu propio valor. Y ese cambio interno se convierte en un muro invisible contra el cual su ego se estrella una y otra vez. Lo más interesante es esto: tu independencia no lo aleja, al contrario, lo obsesiona. Porque el ego no entiende cómo alguien puede ser feliz sin él. Y cuando lo percibe, cuando siente que tu vida ya no gira en torno a su órbita, empieza a girar alrededor de ti. Porque su inconsciente, aunque lo niegue, se siente atraído por aquello que no controla. Aquí está la verdad cruda. La independencia es el grito silencioso que lo atormenta. Porque le dice lo que más teme escuchar. Ya no te necesito, pero tampoco te odio. Simplemente soy libre. Y frente a esa libertad, su ego se siente pequeño, vulnerable, desnudo. Porque tú no compites, no luchas, no negocias. Tú simplemente existes en plenitud. Y eso es lo que lo desarma. Así que grábate esto: la independencia es la prueba más clara de tu valor. No necesitas decirlo, no necesitas demostrarlo, no necesitas explicarlo, solo necesitas vivirlo. Y cuando lo haces, su ego se tambalea. Porque en el momento en que él descubre que ya no eres controlable, entiende que corre el riesgo de perder lo único que nunca admitirá en voz alta: a ti. Hay un punto en el camino donde tu valor deja de ser solo un discurso interno y comienza a proyectarse como una fuerza que lo cambia todo. Ese es el instante en el que pasas de ser la que persigue a ser la que es elegida. Y no se trata de magia ni de manipulación. Se trata de un cambio profundo en la manera en que te posicionas frente a ti misma y frente al mundo. Porque hasta ahora, quizás tu historia fue la de esperar. Esperar un mensaje, esperar un gesto, esperar una confirmación de amor. Vivías como si la validación externa fuera el aire que te mantenía con vida. Pero aquí está la revelación. Cuando tu valor se impone, la espera muere. Ya no eres tú quien corre detrás. Ya no eres tú quien ruega por atención. Es tu presencia, tu vibra, tu independencia, lo que lo obliga a girar hacia ti. Voy a contarte la historia de Lori. Ella pasó años en relaciones donde siempre se sintió como una opción secundaria. Eran hombres que decían quererla, pero sus actos nunca lo respaldaban. Lori terminaba persiguiendo migajas de afecto, convencida de que si ella daba más, recibiría lo que merecía. Pero todo cambió cuando un día, agotada de vivir en esa dinámica, tomó una decisión: voy a convertirme en la mujer que se elige a sí misma. Y empezó a hacerlo. No fue de un día para otro. Pero poco a poco, sus acciones comenzaron a reflejar esa decisión. Dejó de disculparse por ocupar espacio. Dejó de rogar por tiempo. Dejó de justificar el desinterés ajeno. Lori empezó a llenar su vida de proyectos que la hacían brillar, rodearse de personas que le sumaban, cultivar su espiritualidad y su mente. Y lo que ocurrió fue sorprendente. Aquellos mismos hombres que antes la daban por sentada comenzaron a buscarla. No porque ella se esforzara más, sino porque su valor ya no era negociable.
Esto es lo que pasa cuando tu valor se impone. La dinámica se invierte. Ya no es él quien define si eres suficiente, eres tú quien establece si él está a la altura. Y este cambio lo desarma, porque el ego está acostumbrado a ser el juez, a ser el que reparte las migajas de aprobación. Pero cuando tú elevas tu valor, ya no hay juez que valga, porque entiendes que tu vida no necesita ser evaluada por nadie. Carl Jung decía que cuando haces consciente lo inconsciente, recuperas tu poder. Y aquí se aplica de forma directa. Cuando haces consciente tu valor, dejas de ser víctima de un ego ajeno y recuperas el centro de tu historia. Ya no actúas desde el miedo a perderlo, actúas desde la certeza de que no puedes perderte a ti misma. Esa es la diferencia brutal que marca todo. Piensa en esto. Cuando alguien percibe que eres tú quien se elige primero, su inconsciente registra un mensaje imposible de ignorar. Si no me valora, se perderá de algo único. Y ese mensaje lo trastorna, porque le revela que tu presencia no depende de su permiso, sino de tu decisión. Eres tú quien abre o cierra la puerta, eres tú quien decide quién entra en tu mundo. Y créeme, nada aterra más al ego que perder el privilegio de decidir sobre ti. Carelis, otra mujer que transformó su vida, vivió este momento exacto. Después de sanar sus heridas y recuperar su dignidad, un ex volvió a buscarla. Antes, esa llamada la habría hecho temblar, correr de nuevo hacia sus brazos. Pero esta vez fue diferente. Ella lo escuchó, lo observó, pero su respuesta fue clara y serena. Hoy no me basta con palabras, necesito hechos. Esa frase, dicha desde la calma, redefinió la dinámica. Ya no era ella quien necesitaba convencerlo de quedarse. Era él quien debía demostrar que merecía un lugar en su vida. Ese es el punto de poder al que tú también estás destinado a llegar. Cuando tu valor se impone, ya no eres perseguida, eres elegida. No porque estés rogando, no porque estés mendigando amor, sino porque te convertiste en la fuente de valor que todos quieren tocar, pero que muy pocos pueden alcanzar. Y aquí está lo más hermoso. Incluso si él no cambia, incluso si decide alejarse, tú ya ganaste, porque entendiste que tu valor no depende de ser aceptada por alguien más, sino de la aceptación radical de ti mismo. Y desde esa energía, no importa quién se quede o quién se vaya, siempre tendrás lo más importante, tu paz y tu poder. Así que grábate esto en el alma. Cuando tu valor se impone, ya no hay temor a perderlo. El único temor que aparece es el suyo, el de perderte a ti. Y en ese instante, el juego se redefine para siempre. Tú dejas de ser una sombra que suplica y te conviertes en la luz que alguien teme perder. Esa es la verdadera victoria sobre cualquier ego. Al final de todo, esto no va de ganar un juego contra él, ni de manipularlo para que te busque. Esto va de ganar la batalla más importante, la de no volver a traicionarte nunca más. Porque cuando tu valor se impone, tu mundo cambia. Ya no eres la persona que vive con miedo a perder, eres la persona que alguien teme perder. Y esa es la transformación más poderosa que existe. Hoy te lo digo con toda claridad. No necesitas que nadie te confirme lo que ya eres. Tu valor no está en si él se queda o si se va. Tu valor está en la dignidad con la que eliges vivir cada día. Y cuando lo entiendes, tu presencia se vuelve magnética, inolvidable, imposible de reemplazar. Carl Jung enseñaba que lo inconsciente dirige la vida hasta que lo hacemos consciente. Pues bien, hoy ya hiciste consciente lo que tu alma venía pidiéndote: dejar de mendigar amor y comenzar a imponerte como alguien que sabe lo que merece. Así que escribe esta frase en los comentarios para sellar tu decisión con fuerza. Mi valor ya no se negocia, mi valor se impone. Quiero leerte, quiero sentir tu declaración, porque esa frase no es un simple comentario. Es el inicio de tu nueva historia. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte
y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.